recordar un poco. Bien, a ver, ya. Hay algunas preguntas que quería compartir con ustedes, ya que me lo considero que es importante actualmente que nos encontramos en un mundo de estadísticas. Y está interesante. Acá hay una pregunta que dice lo siguiente. Como parte de un proyecto sobre alimentación saludable, los estudiantes de una institución educativa han recogido información sobre las preferencias en el consumo de diferentes frutas y vegetales por parte de los pobladores de su localidad. Luego, los estudiantes desean sistematizar dicha información utilizando una herramienta de un programa ofimático. Esta herramienta debe cumplir con los siguientes requerimientos. Dividir la información ingresada al programa en criterios o categorías que se destacan en el proyecto. Otra, representar la información ingresada al programa en gráficos generados automáticamente. Y una, los gráficos generados automáticamente por el programa deben contar con botones que permiten seleccionar filtros para cambiar la información que se presentan en estos gráficos. ¿Cuál de las siguientes herramientas de un programa ofimáticos cumple con todos los requerimientos de los estudiantes? Si será un dashboard, una base de datos, una tabla dinámica. A ver, nosotros en la práctica, ¿qué ¿cuál de estos recursos tendríamos que utilizar para cumplir con este propósito? A ver, por favor, sus participaciones, ¿ya? A ver, vamos, colegas. Entonces, a ver, para más o menos guiarles. El contexto ya es un caso, ¿no? Un caso es una situación y tiene una necesidad. Eh, ¿Y cuál es la necesidad? Y eso podemos ver acá, voy a pintarlo de color. Tiene la necesidad de sistematizar, ¿ya? La información, utilizando una herramienta de programa ofimático, bueno, ya eso, sino que es un software que necesita utilizar, pero que ese software lo que debe tener es la capacidad de sistematizar. Ahora, ¿y cuáles son esos requerimientos específicos? Que permita dividir la información. Ese es una de los requerimientos. Otro, que esa información, pues, está por criterios o categorías, ¿ya? Se representa por criterios o categorías. Esa es otra palabra clave. Otra, a ver, representar la información ingresada. Ya está. Esa es la otra palabrita clave. Representación, que represente información, ¿ya? Que puede ser automáticamente, vale, ¿no? Generados allá al programa, ingresada al programa en gráficos. Allá. Dice, representar la información ingresada al programa en gráficos. O sea, que represente la información en gráficos. ¿Cómo va a representar? No por mapas conceptuales, no esquemas, no. En gráficos. Si está hablando de alimentación saludable, recojo, o sea, preferencias en consumo, es como una especie de encuesta, ¿no?
en el consumo de diferentes frutas y vegetales. Cuando habla de recoger información sobre preferencias, pues, más o menos asumo que es una encuesta, una entrevista, ¿no? Una ficha de observación de repente, ¿no? Pero ahí está, sobre preferencias. Otra condición, otro requerimiento de esa herramienta de ofimática, o sea, que se trabaja en una oficina, dice que los gráficos generados automáticamente por el programa deben contar con botones que permitan seleccionar filtros. Allá, con botones que permita filtrar. Ya, listo. Para cambiar la información que se presenta en estos gráficos. ¿Ya? Entonces, esas palabras directrices, esas frases, es la que nos va a llevar a la respuesta correcta, aún si de repente nosotros no sabemos de memoria si es una tabla dinámica, una base de datos, una dashboard. ¿Ya? A ver, en ese sentido, por favor, a ver cuáles serían sus opiniones, por favor. Sus opiniones. ¿Por qué uno? ¿Por qué el otro? Mientras tanto, para un poco ilustrarlo, voy a mostrarles un caso. Un caso donde justamente se utiliza este recurso o esta herramienta. ¿Ya? Voy a, voy a dirigirme a una página web donde justamente tengo este, este aspecto, este asunto. Ya está. Así esta puede. A ver si lo voy a visualizar, lo visualizamos. Ujú. Ya un ejemplo. Ojalá. A ver. Ujú. Bien. Bien. A ver, ahora sí, retorno a a sus aportes. A ver, vamos, maestros, ustedes tienen que estar involucrados. Por favor, hay que participar. Gracias, maestro Santos, por por su comentario, ¿no? Dice que es la alternativa A. Un programa de ofimática que que cuente con estas características, las más comunes podría ser el programa, ¿ya? El programa. El Excel puede usarse el Excel para este fin. El Excel puedes hacerlo. Puedo hacerlo en Word también, sí, ¿ya? También puedo hacerlo en hoja de cálculo de Google Sheet también, ¿ya? También se puede hacer Google Sheet. También podemos hacerlo, ¿no? ¿Ya? Excel, Word, Google Sheet, Power BI, ¿ya? Es otro programita, ¿ya? Power BI. Eh, el SPSS, ese también es otro programa de, mm, de IBM, ese es de IBM, este programita, etcétera. Posiblemente puede haber un conjunto de programas que cumple con este
con este cometido, porque acá me dice programa ofimático que cumple con ese requisito, ¿ya? Entonces, el programa ofimático que, que tenga estas herramientas, ¿no? Sea capaz de dividir la información ingresada en criterios, que represente la información en gráficos, que tenga botones con filtros, ¿ya? ¿Qué programas ofimáticos podemos utilizar para esa finalidad? El Excel, el Word es lo más básico, pero sí, de alguna forma se podría hacer. No es tan automático, pero ya el Google Sheet, Power BI, SPS, etcétera. Son programas de ofimática, programas de oficina, en los cuales podemos trabajar esta sistematización, porque finalmente acá el propósito objetivo de los estudiantes, dice, es sistematizar la información, ¿ya? Ese es el objetivo de los estudiantes, ¿no? De repente no es ni siquiera utilizar un determinado programa, no, no, no. Su principal objetivo es sistematizar información, ¿ya? Pero en este caso, sí, utilizando un programa ofimático, ciertamente, ese sería como segundo objetivo, pero fundamentalmente sistematizar. Después viene, ¿no? ¿Utilizando qué? Una herramienta ofimática. Pero que esta herramienta cumple con los siguientes requerimientos, ¿no? Entonces, eh, estos programas de ofimática son los que cumplirían con esos requerimientos. Entonces, dice, acá me pregunta, ¿cuál de las siguientes herramientas de un programa ofimático cumple con todos los requerimientos de los estudiantes? Es decir, ¿me estará preguntando del programa o de la herramienta del programa? ¿No? Entonces ahí viene ah, nuestra comprensión lectora aguda, ¿no? Entonces siempre agudizar nuestra comprensión en ese enfoque. ¿Me está preguntando del programa o me está preguntando de alguna herramienta del programa? Listo. Entonces, me está preguntando de la herramienta del programa. Voy a colocarlo de color, otro color, ¿ya? Entonces, me está diciendo, ¿cuál de las siguientes herramientas? Entonces, hablando de esas herramientas, voy a visualizar. Significa que el programa, ya, que el programa tiene herramientas, tales como el dashboard, base de datos, tabla dinámica. A ver, significa que la base de datos es una herramienta. Puede ser en Excel, Google Sheet, Power BI, SPS, sí, pero menos Word. Word ya no es una base de datos. Por ese lado, puedes representar algo, alguna información de manera, ¿no? Como estadística, pero ya no cumple ya con este de base de datos. Que tenga tabla dinámica tampoco. Eh, en cambio, en estos programas que estoy mostrando, sí tienen dashboard, base de datos, tabla dinámica, sí, sí tienen estas herramientas. Ahora, quiero entender, tabla, tabla dinámica, filas y columnas, ¿no? Celdas, base de datos, campos, datos, base, un conjunto de datos organizados, ¿no? Es eh, organizados, prácticamente está hablando de algunas herramientas que tienen estos programas de ofimática, ¿ya? Estos programas de ofimática tienen estas herramientas. Tiene la herramienta dashboard, tiene la herramienta base de datos, tiene la herramienta tabla dinámica, ¿ya?
Listo. Eh, en algún otro momento vamos a hablar de por qué se dice dinámica y por qué base de datos, ¿no? Pero, eh, ¿cuál es el, cuál de esas herramientas es la que permite, a ver, representar la información en gráficos? ¿Ya? El ejemplo que quería mostrarles, aquí está, a ver, ahí está. Fíjese, acá tiene un gráfico. Si yo lo borro por así decirlo, todo este sector, ya voy a borrarlo, automáticamente cambia, automáticamente cambia. Y es un gráfico, ¿ya? Ahora, este gráfico, esto es una base de datos. ¿Será una base de datos? No, porque la base de datos está compuesto solamente por datos sueltos, filas, columnas. Hablamos de registros o campos, ¿no? Tuplas. Entonces, la base de datos es una tabla grande, ¿no? Una tabla gigante que puede contener datos así sueltos, ¿no? Organizado por criterios, ¿no? Que pueden estar relacionados con otras tablas y pues no tiene la característica de representar una información en gráfico. Una tabla dinámica, como su nombre dice, también es una tabla. A diferencia de la base de datos, si la base de datos es una tabla gigante, pues una tabla dinámica es una porción de la tabla, ¿no? Es una porción de base de datos o porción de datos que podemos organizarlo. Algunos datos, valga la redundancia, ¿ya? Entonces, esta tabla dinámica también permite representar gráficos. No, no representa gráfico. No, dividir información en categoría podría ser, pero esta representación de gráficos, de presentar información en gráficos, es exclusivo de la herramienta dashboard. ¿Y qué cosa es una dashboard? ¿No? Nos remitimos mejor a un diccionario. ¿Qué es dashboard? Está en inglés. Dashboard. ¿Qué significa? ¿No? Y nos dice, cuando hablamos de un dashboard, dice tablero o cuadro de mandos. Nos estamos refiriendo a un documento en el que se refleja una representación gráfica. Ahí está la exclusividad del concepto, ¿ya? Dice, existe una representación gráfica, ¿no? Las principales métricas que intervienen en la consecución. Bueno, lo más resaltante es que un dashboard es un tablero, ¿no? Es un tablero que contiene la representación gráfica. Ese es lo que debemos manejar, ese concepto, ¿ya? Entonces, si manejamos ese concepto, dashboard, ¿qué es? Un tablero donde se representan gráficamente datos estadísticos, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a mostrar el siguiente cuadro y vamos a decir, esto podemos considerar como un dashboard. A ver cuáles son sus características. A ver, vamos a evaluar lo que estoy mostrando, ¿ya? Esto es lo que estoy mostrando. Voy a evaluar si cumple con los requisitos, los tres requisitos que la pregunta nos indica, ¿ya? A ver, dice, donde divide la información ingresada en criterios o categorías, ¿ya? Tres aspectos que tiene que cumplir.
Primero, dividir información en criterios o categorías. Es el primer requisito. Segundo, representar la información en gráficos. Y tercero, que tenga botones o filtros y que se genere automáticamente. Los gráficos generados automáticamente por el programa deben contar con botones para cambiar la información que se presenta en estos gráficos. Vamos a someterlo entonces a este ejemplo, que por cierto, este, sé que es un mapa de calor, de evaluación diagnóstica, área de tecnología, etcétera, ¿no? Pero lo que queremos es someterlo a esa rigurosidad. Por ejemplo, voy a poner aquí. Ahí tiene un botón, ¿no? Grado, sección, eh, la lista de docentes, ya está. Seguramente si cambio el, el área, automáticamente va a cambiar los datos. Se van a cargar los datos de distinta forma. Entonces, a, a ver, por ejemplo, acá tengo unos botones. Para ejemplo, lo estoy eliminando. Un conjunto de datos, ¿ya? Tiene botones, aquí está, esos botones, ¿no? Como opciones en el que lo puedo elegir y hace que cambie, hace que el resultado o la representación gráfica cambie automáticamente. Y ahí está. A ver, ¿tienes representación gráfica? Sí. ¿Tiene para filtrar? Sí. ¿Tiene unos botones? Sí. Este, ya. ¿Está representando en categorías? Por supuesto que sí. Dice logros en esperado, logros en proceso, que no se ha podido determinar. O sea, hay información establecida por criterios, establecido por categorías. ¿Ya? Ahí está el cuadro, tiene el cuadro adicional que dice resumen estadístico, sus porcentajes y todo ello representado entonces en el gráfico. Estimados colegas, este es un ejemplo, ¿no? Y así tenemos acá eh, en este aplicativo, son varias hojas de las diferentes áreas. Ya es una y es un programa de ofimática. eh, pues sí, ¿cómo sé que es un programa de ofimática? Acá en la parte superior veo el nombre del programa. Dice que es una hoja de cálculo. Es una hoja de cálculo en línea. No es Excel, es un Google Sheet, por ejemplo, ¿no? Entonces, por lo tanto, este es un dashboard, ¿ya? Entonces, fíjense, para un determinado grado y sección, se tiene todos los dashboards. Y esa es la herramienta, entonces este se llama dashboard. ¿Qué es dashboard? Una herramienta de un programa ofimático. ¿Cómo se llama el programa ofimático en este caso? En este caso es Google Sheet, hoja de cálculo de Google. Ahora, con qué otros programas puedes hacer este mismo cometido? Eh, puedes hacerlo, repito, con Excel, Power BI, SPS, etcétera. Posiblemente hay otra cantidad, ¿no? De ese tipo de herramientas. Listo. Es así como sustentamos y vamos ampliando entonces para poder responder.
a nuestros, a estas preguntas o similares a esto. De hecho que, a partir de esta pregunta, similares se puede plantear. ¿Ya? Listo. Pasamos a otro caso. Bien, a ver, una docente ha automatizado la conversión de dólares a soles en una tabla contenida en una hoja de cálculo, ¿ya? En la tabla se muestran los siguientes datos. En la celda B2 corresponde al tipo de cambio del día en soles. Se ha ingresado el valor 3.5. En la celda B3 correspondiente al monto en dólares, se ha ingresado el valor 1000. Y en la celda B4 aparece un cálculo automático en soles. En este caso es 3500. Este cálculo se ha realizado mediante la fórmula, entre comillas, igual B2 por B3. ¿Ya? Listo. Ahora, la docente tiene como propósito ingresar un monto total en soles para saber a cuántos dólares equivale este monto, sin modificar la fórmula ni el tipo de cambio previamente ingresados. Ya. ¿Cuál de las siguientes herramientas de la hoja de cálculo permitiría a la docente lograr su propósito? Esta pregunta un tanto ambigua, pero vamos a descifrar, ¿eh? Porque acá me está preguntando de herramientas de una hoja de cálculo, ¿ya? Rápidamente me enfoco. ¿Qué es lo que pide? Es la pregunta. ¿Qué es lo que está solicitando? ¿No? Que yo diga cuál es la herramienta de la hoja de cálculo que le permita al docente lograr su propósito. ¿Y cuál es el propósito de la docente? ¿Ya? El propósito de la docente es ingresar un monto total en soles. ¿Ya? Dice un monto total en soles, ¿ya? Para que se corresponda, ¿ya? A ver, ingresar un monto total para saber a cuántos dólares equivale este monto. Ujú, ya. Y me está dando como alternativas herramientas. Una de las herramientas de la hoja de cálculo es administrador de escenarios. Me está diciendo, ¿crees que con la herramienta administrador de escenarios, puede ingresar un monto total en soles para que sepa a cuántos dólares equivale? Otro me dice que buscar objetivo es una herramienta, ¿ya? Herramienta de la hoja de cálculo. Buscar objetivo es una herramienta. Tabla de datos es una herramienta. Bueno, tabla de datos es una herramienta. Administrador de escenarios también es una herramienta. Buscar objetivo, más que nada es un procedimiento. A ver, eh, gracias. A ver, nos dice. A ver, de esto, a ver, ustedes, colegas, porque un tanto que no, ¿verdad? Que ya, hasta acá vamos a ver, vamos a representar, ¿ya? Vamos a representar antes. A ver, vamos a
abrir una hoja de cálculo para, para tener mejor comprensión del asunto. Yo me imagino, ya me imagino, la casuística, dice B2, B3, B4, ¿no? Que ahí se tiene datos. Hasta ahí está excelente, pero tanto que la pregunta, no estoy tanto de acuerdo. No está tan clara, pero vamos a procurar responderlo sustentadamente, ¿ya? Porque de repente por ahí, este, en función a las alternativas que de repente les da, no, podrían decir, bueno, que es la A, B, C, ¿no? Pero vamos a ver. Lo más importante que nosotros también, cuando, ¿no? Ustedes dan su examen, al final dan examen, ¿no es cierto? Y luego ustedes ven preguntas como esto, y si hay un sustento, colegas, se hace el reclamo, se hace el reclamo. Algún momento en el 2010, efectivamente he dado un examen de nombramiento aquel día y había dos preguntas así, que un poco ambiguas, y he solicitado la modificación de mi puntaje y efectivamente he hecho valer. Y nosotros también debemos ser analíticos de las preguntas que plantea el ministerio, no decir que, bueno, es la pregunta de ¿no? De un súper experto, pero aún siendo súper experto, puede tener pues algunas inconsistencias, ¿ya? A ver, vamos a verificar esto. A ver, B3, ya, el valor ingresado, monto en dólares, ya. Entonces, a lo que estoy más o menos entendiendo, lo siguiente. El primerito dice que es el tipo de cambio, ¿ya? En la B2 dice, ¿no? En la B2. A ver, vamos a entenderlo esto. Ahí está 3.5. En el otro está valor en dólares, creo. Sí, valor en soles. A ver, soles, sí. Pones 1000 acá, dice, ¿no? 1000. Y el otro está en eh, la fórmula de la equivalencia, digamos, ¿no? Y allí está 3000. No, no, no. Hay una fórmula, ¿no? Dice, igual B2 asterisco B3. Listo. Y 3500, así aparece, ¿no? Hasta ahí lo entiendo. B2 tiene el valor 3.5, B3 tiene 1000, B4 tiene la fórmula que es automática B2 por B3. Ahora bien, y la pregunta dice, mm, ingresar un monto total en soles para saber a cuántos dólares equivale ese monto. Ya, ahí ya, aquí estamos un poco mal. La B3 dice monto en dólares. La B es monto en dólares. Y en la C B4 es el monto en soles. Ya, mejoramos esto. En la B3 es monto en dólares. Ya está, dólares. Y la siguiente, monto en soles. Listo. Ahora me dice, sin, este, sin modificar, sin modificar todo esto, quiere saber el monto en soles. ¿Ya? Sin modificar el, los datos, quiere el monto en soles. ¿Qué es lo que se tendría que hacer para saber cuántos dólares equivale?
sin modificar la fórmula ni el tipo de cambio. Ya, a ver. Mm, a ver, colegas, sus participaciones en este caso. Ya, aquí tengo un conflicto cognitivo, colegas. A ver, tiene como ingresar un monto total en soles. Para saber cuántos dólares equivale este monto sin modificar la fórmula ni el tipo de cambio previamente ingresados. Y herramientas de la hoja permitirán al docente lograr su propósito. Buscar objetivo no es una herramienta de una hoja de cálculo. La tabla de datos sí, administrador de escenarios. Bien, estimados colegas, vamos a postergarlo esta pregunta. Ya, no hay una coherencia, porque ustedes y yo eh, conocemos herramientas de la hoja de cálculo. Y administrador de escenarios, como dice su nombre, es un administrador que lo que acomoda el escenario y como personalizar el entorno, ¿no? Buscar objetivo. La tabla de datos sí es una herramienta de la hoja de cálculo. Buscar objetivo, administrador de escenario. Buscar objetivo no, no me indica nada. Ya vamos a pasar por alto, por favor, en esta oportunidad, ¿ya? Por favor, esta parte no. A ver, no sé si por acá. Ya, optimice la funcionalidad de búsqueda de información, referencia cruzada, tabla de contenido. Ya, a ver, ya, acá tenemos otra. Dice, para optimizar la funcionalidad de búsqueda de información en la hoja de cálculo, los estudiantes desean implementar un formulario con cuadro de texto. En este caso, en este cuadro de texto, el usuario ingresará la información a buscar seleccionando la búsqueda por título, por autor, por especialidad o por año. Además, este formulario contará con un botón de comando que al hacer clic mostrará los resultados de la búsqueda. Ajá. ¿Cuál de las siguientes opciones permite desarrollar dicha funcionalidad? Bien, eso sí está claro. A ver, dice para optimizar la funcionalidad de búsqueda. Sí, en una hoja de cálculo nosotros podamos realizar búsquedas, por supuesto que sí. Ya. La funcionalidad de búsqueda, sí. En una hoja de cálculo, o sea, una hoja de cálculo tiene cantidad de datos, ya vamos a hacer que busque. Los estudiantes desean implementar un formulario. Me habla de formulario, implementar formulario, de tal manera que en ese formulario aparezca información, ¿no? Ese es la otra clave. Con cuadro de texto, ya está bien, con cuadro de texto. En ese cuadro de texto, el usuario, allá. O sea, tenemos que llenarle algo, llenar algo que buscar, ¿no? Algún criterio buscar. Ajá. En el cuadro de texto, el usuario va a ingresar alguna información a buscar. Ahora, ¿qué criterios tenemos para poder buscar? Podemos buscar por título, por autor, por especialidad o por año. Excelente. Ya. Entonces hay un criterio de búsqueda. Ese formulario tiene un cuadro de texto. ¿Ya? Y ese cuadro de texto permite recibir o permite que nosotros digitemos ahí un criterio de búsqueda. Entonces, ese criterio de búsqueda puede ser que podamos buscar por un título, por autor, por especialidad o por año. Ujú, ya está. Y después de haber ingresado esos datos,
Dice, debe contar con un botón de comando. Allá. Ingresas esos datos y luego haces clic. ¿Para qué? Para que pueda ejecutar la acción de buscar, ¿no? Y mostrar los resultados. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes opciones permite desarrollar dicha funcionalidad? Bien, a ver, colegas, esta sí está genial la pregunta. A ver, vamos. Sus aportes, por favor. A ver, ¿cuál sería la alternativa a esa pregunta? ¿Será una dashboard, una macro, será una tabla dinámica? ¿Cuál de ellos tiene esa característica? A ver, tiene un botón. A ver, opciones permite desarrollar esa funcionalidad. Ajá, es una opción, ¿no? ¿Cuál de las opciones permite desarrollar dicha funcionalidad? Ya, a ver, sus aportes, por favor. Ya, muy bien. A ver, vamos a analizar, ¿ya? Vamos a analizar y vamos a descartar también rápidamente. Bien, y me está pidiendo opciones. No me pide herramientas. Eso hay que estar bien atentos, ¿ya? Me pide opciones que permite desarrollar. No me está diciendo cuál de las herramientas se utiliza o qué herramienta de la hoja de cálculo te permite hacer eso, no. Me está diciendo cuál de las herramientas, o perdón, opciones. Son unas opciones, pequeñas opciones, ¿no? Permite desarrollar dicha funcionalidad. Para empezar, Dashboard no es una herramienta, perdón, no es una opción, más bien es una herramienta de una hoja de cálculo, ¿ya? Una tabla dinámica también es una herramienta, porque es una tabla pequeña donde podemos mm, hacer filtros, ¿no? Con diversos criterios, ¿ya? Ahora, me dice que tenga opciones, que tenga cuadros de texto donde puedas ingresar el usuario, el autor, título, especialidad, y luego que tenga un botón. Ahí está. Esta palabrita, botón de comando. Esta es palabra clave. ¿Ya? Botón de comando. Una tabla dinámica no tiene botón de comando. Una dashboard podría tener, sí, pero es una herramienta, no es una opción. Y lo único que te queda es una macro. Por supuesto, una macro es un lenguaje que puedas grabar, lo puedes grabar y lo puedes insertar todo ese lenguaje a un botón, ¿ya? Eh, vamos a, vamos a hacer rápidamente. Yo quisiera que esto se, se ejecute, ¿ya? Mira, vamos a hacer lo siguiente. Copiar, voy a hacer un copy. Voy a hacer ¿cómo se llama? Una macro rápidamente y vamos a hacerlo ese botón, ¿ya? Para experimentarlo. Bien.
En cualquier hoja de cálculo, ¿ya? En este caso, no estoy usando el Google Sheet, ¿ya? Entonces, a ver, acá tenemos en extensiones macros. Voy a grabar una macro. Grabar macro, ¿ya? Entonces, vamos a grabar una macro. Ya. Aquí en la parte inferior, sí, a ver, no sé si se muestra, sí. Me dice, registrando la nueva macro, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la siguiente acción. Voy a seleccionar los datos, luego voy a ir a editar, estoy creando una macro, copiar, luego voy a hacer clic en la D, ¿ya? Y luego voy a pegarlo. O pegado especial. Voy a poner traspuesto, ¿ya? Transpuesto. Listo. Estoy copiando y pegando, pero no es una copia y pega sencillo, sino es una copia y el pegado es transpuesto. Listo. He terminado de ejecutar las acciones. Ahora voy a guardar el, la macro. Bueno, me aparece, me pide eh, el nombre de la macro. Voy a poner pegar traspuesto, ¿ya? Pegar T. Listo, he transpuesto. Voy a guardarlo. Ya, ya lo guardé. Ahora lo que voy a hacer es, voy a crear un botón. En este caso, se inserta un dibujo y voy a crear un botoncito. Ya, a ver. A partir de ese tipo de preguntas, de esta casuística puede venir similares, ¿ya? Listo. Y voy a guardar antes, me falta colocar un nombre, ¿ya? Pegar transpuesto voy a colocar. Editar texto, ya está. Pegar datos transpuestos. Listo. Entonces, ya. Guardamos y cerramos. Ya está. Este es un botón. Listo. Vamos a asignarlo el macro. Asignamos haciendo clic por acá. Y dice asignar secuencia de comandos. Y había guardado pegarte con ese nombre, la macro. Y ya está. A ver, para que se ejecute voy a autorizar un ratito. Un momentito, de tal manera que podamos visualizar y experimentar esa pregunta. Ya, ya, un momentito. Ya, listo. Bien. ¿Qué es lo que contiene la macro? ¿Y dónde está la macro? En este caso, los tengo acá en macros, valga la redundancia, donde dice administrar macros, ahí yo puedo verlo. Una de las macros que se llama pegarte, ya está.
Ahora, y si quisiera visualizar cuál es el lenguaje, bueno, puedo ir a Script. Espero que cargue. Ya está. A ver. Ya. Aquí en las macros, eh, todas las macros que tú puedas crear, ya sea grabando o escribiendo el lenguaje, así en forma, estoy utilizando el lenguaje AppScript, etcétera, ¿ya? En este caso, las macros en Google Sheet se utiliza el lenguaje AppScript. En Excel se utiliza el lenguaje Basic, ¿no? Visual Basic. Entonces acá, esta es en realidad, macro, ¿no? Es un lenguaje, pero no vamos a entrar mucho en este aspecto, ¿ya? Lo que importa es que hay un botón y a ese botón se le asigna una macro y que ese macro realiza esa acción. Voy a borrarlo. Mire, ve. Lo borro y ejecuta el botón y efectivamente surte efecto. Otra vez, fíjese, lo borro, ya está. Aquí lo único que voy a hacer es, a ver, voy a ponerlo con mayúscula, por ejemplo. Tipo de cambio. Ya está. Monto en soles, por ejemplo. Hago la modificación. Y ahora, aplico, hago clic en el botón. Hago un clic y fíjese que el pegado o la ejecución del comando se realiza de manera automática. Y eso es lo que me pide por acá. Dice, ¿no? Que además este formulario debe contar con un botón de comando que al hacerle clic pueda mostrar los resultados de la búsqueda. Ahora, si me hablas de formulario, ¿puedo hacer un formulario dentro de utilizando los casilleros de hoja de cálculo? Por supuesto que sí. Por ejemplo, cuando yo digo ya tipo de cambio, monto en dólares, monto en soles, ya está. De tal manera que me permite ingresar los datos. Ya, esto es un cuadro, ¿puedo utilizar como cuadro de texto? Por supuesto que sí. Ya puedo utilizar como cuadro de texto. Y aquí voy a poner de repente ya no 1000, 2000 ya. Listo. Y presiono el botón. Y lo que va a hacer es, se actualiza automáticamente. Mira, ya se actualizó. Pero solito se actualizó. No, no, por supuesto que no. Fíjese, colega. Acá lo voy a poner 5000. Ya está. Acá dice 18500. Pero acá en el otro, en donde surte el efecto, no está esos datos, no está actualizado. ¿Qué necesita? Necesita de un botón. Hago un clic en el botón y ahí sí, recién se actualiza. Entonces, esa acción estamos realizando, ¿no? Gracias a la utilización de una opción. Puedo llamarlo también una opción, una herramienta pequeña, sí, pues los macros, ¿no? Puede ser también entendidos como opción, como herramienta, pero es un objeto muy pequeño. Las macros eh, lo hacemos, ¿no? Lo construimos en función a la necesidad. Listo. Ese es respecto entonces, por eso es que la respuesta sería en este caso macro, ¿ya? Una macro. A ver, acá tenemos otro. Con la ayuda de un procesador de texto, a ver, antes, ya está bien, no hay ningún problema. Con la ayuda de un procesador de texto, los estudiantes tienen como propósito elaborar fichas bibliográficas a partir de la información registrada en la tabla.
Cada ficha bibliográfica se mostrará en una página diferente. ¿Cuál de las siguientes opciones permite que los estudiantes logren su propósito? ¿Será combinar correspondencia, tabla de contenidos, referencia cruzada? Bueno, vamos a contextualizarnos rápidamente. Sé que hemos leído una pasada, ¿ya? En la siguiente pasada, la siguiente lectura debe ser más o menos subrayar de quién me está hablando, ¿ya? La palabra clave. Ahí me está hablando de un procesador de texto para empezar. Listo. Propósito. El propósito de elaborar fichas bibliográficas a partir de una información registrada en una tabla. Allá me está diciendo que existe información almacenada en una tabla. Esa es la otra que nosotros tenemos que guiarnos, ¿ya? Y con eso es sencillísimo responder las preguntas. Me habla de un procesador de texto, me estaba hablando que existe información en una tabla, mm, y me dice que a partir de eso, el propósito es elaborar fichas. Y me dice que cada ficha bibliográfica, seguramente pues una ficha bibliográfica tiene un conjunto de datos, autor, título, libro, etcétera, ¿no? Pero me dice que debe mostrarse en una página diferente, ¿ya? En una página diferente. Ya está. ¿Cuál de las siguientes opciones permite que los estudiantes logren su propósito? Si es un procesador de texto y hay una tabla, ¿listo? Hay una tabla y luego debe haber a partir de esa tabla debe generarse fichas bibliográficas, pero en diferentes páginas. Ya está. Bien, colegas, a ver sus aportes, por favor. Ujú. A ver, esta experiencia si se ha realizado, ya, mientras van, de repente, voy a utilizar un par de herramientas, ya, para poder desarrollar esto. A ver, un procesador de texto, igual. Mm, a ver, voy a abrir un Word, ¿ya? Un Word. Aunque también tengo, aparte, con algo más rápido. Tengo ya una plantilla. A ver, espero. A ver, permítanme mostrarles. Porque si no experimentamos, no sabemos de qué estamos hablando. Ya, vamos a experimentar. Bien, a ver. Sí, esto está bien. Ya, esto también nos va a servir para otros datos. Ya está. Ya, bien, me dice un procesador de texto. Para ello voy a ir a un procesador de texto. Estimado colega, ya, acá tengo un procesador de texto, por cierto. Este es una casuística real, donde el director me mandó decir que me ordenó, ¿no? O me dijo que si lo podía apoyar creando las libretas para 800 estudiantes. Y bueno, con mucho gusto le dije. Entonces aquí está la plantilla, digamos. Ya, aquí está la plantilla. Y en esta plantilla, ese es el procesador de texto, porque la pregunta dice que utilizando el procesador de texto y teniendo una tabla, información almacenada en una tabla y que genere
fichas en diferentes hojas. Ya, esa es la situación. Entonces, aquí tengo el procesador de texto, incluyendo hasta el sello ya del director. Ya está. Lo único que falta es que debo cargar las notas en esta plantilla y que para cada estudiante debe aparecer una libreta. Listo. Entonces tengo el procesador de texto. Ahora me falta la base de datos o la tabla, digamos. ¿Ya? La tabla. Aquí tengo la tabla. Les muestro una tabla, ¿ya? Listo. Una tablita. Ya está. Bien. Eh, Aquí entonces podemos ver la, la base de datos. Pero no me dirán dónde están las notas. Ya vamos a ver. Para mostrarles nada más. Ya los he agrupado. Ahora sí. A ver. Ya. Ahí está. Toditas las notas se ha cargado, digamos, ¿no? Han enviado un registro y el registro, bueno, esta base de datos ha capturado los datos del registro del docente y los ha almacenado. ¿Ya? Ya está ya. Almacenadito ya está. ¿Ya? Porque copiar, pegar, imagínense, debe ser un dolor de cabeza. Pero en este caso ya está almacenado del primer bimestre, del segundo bimestre igual. ¿Ya? Listo. Entonces, ya tengo la tabla, ya tengo el procesador. ¿Ya? Tengo el procesador ya con la plantilla y tengo la tabla. Y ahora me dice cuál es la herramienta que te permite realizar esa acción de generar un reporte individualmente. ¿Ya? Entonces, mm, hay varias formas de ejecutar esto, estimados colegas. ¿Ya? En Word puedes hacer, ¿no? También, esto en este caso estoy haciendo con esta hoja de cálculo y procesador de texto. Y voy a crear. Para este efecto voy a borrar. ¿Ya? Es una situación real, pero voy a borrarlo por ustedes. Lo voy a borrar, ya está. Lo borré. Aquí me falta, debo generar por lo menos tres, tres libretas para las tres primeras personas. Listo. Está borrado, está nulo. El resto ya está generado. Entonces, así como la herramienta Word tiene sus propias opciones, ¿no? También esta la tiene, ¿no? En este caso voy a utilizar una herramienta, una opción que se llama AutoCAD, que es lo mismo, es otro nombre, pero es la misma cosa. Ya, lo bueno de esto es que se hace en línea, en tiempo real y sin estar duplicando o redundando trabajos. Eso sí es lo bueno. Respecto a Word, tienes que estar ahí otra vez a abrir la tabla, otra vez estar ahí actualizando, otra vez. No. En este caso es casi automático. ¿Ya? Entonces, aquí le digo rápidamente. Aquí me dice, ¿no? Datos, nombre de tu trabajo. Se llama boletas 23. Listo. ¿Qué más? ¿Cuál es el procesador de texto que voy a usar? La libreta plantilla, etcétera. Rápidamente, ¿cuáles son los campos que van a capturar de esa plantilla? Apellidos, nombres, las notas, etcétera. Listo. Estamos en configuración. Ahora, ¿cuál va a ser el nombre de cada archivo? El nombre de cada hoja, el nombre de cada reporte. Le estoy diciendo que lo ponga el grado, sección, número de orden, número, apellidos, nombres.
¿En qué tipo me dice? ¿En qué tipo quieres? ¿En PDF o en en Google Docs? Mira, para este efecto voy a ponerlo en PDF, pero también puedes hacer en, en procesador de textos. También puedes cambiarlo y ya está, ¿no? La casuística me pide en procesador de textos. No hay problema, ahí lo ponemos, ¿ya? Y lo vamos a ver también. Ahora, ¿qué más me dice? Ya, ¿dónde se va a almacenar? Eso es lo bueno también de este, ¿no? Tiene un poquito más de opciones. ¿Dónde almacenar el, el archivo este? Porque normalmente cuando nosotros creamos en Word a nivel offline, eh, te aparece el archivo y te dice, ¿no? ¿Dónde quieres guardar? Pero en este caso ya sé dónde se va a almacenarse, ¿no? En una carpeta llamada boletos, etcétera. Y te da algunas otras pautas. En este caso lo voy a poner a ver de cuál de ellos quiero generar alguna condición. Y acá dice eh, establecer, ¿no? Ajustar la combinación, ¿no? Eh, algunas, algunos datos de la combinación. En este caso, quiero que sea del primero A. Ya está. Que me genere las, las plantillas o las notas de primero A que cree, ¿no? Listo. Algo más, bueno, no hay más. Compartir, que sí, sí puedo compartir y enviar al correo, etcétera. Bueno, eso ya no vamos a hablar. Simplemente grabar. Lo grabo y ejecuto. ¿Ya? Dice Zoom job, ¿no? Un poquito de inglés siempre es bueno, no hace daño. Coser el trabajo, dice, ¿no? O ejecutar el trabajo. Ya está. Y ya, mira, aquí esta parte que estoy ahí seleccionando, esos tres en la parte superior, donde está el puntero mouse, ahí tiene que crearse, ya se creó ya los documentos, la fecha y hora de los documentos que están siendo generados. Y la primera ya se cargó, ¿no? Ahí está, ya está cargando. Y acá me dice combinando correspondencia. Ya está la segunda y termina, ¿no? Acá 2 de 2, ya está. Y ya terminó de ejecutar. O sea, se ha realizado ese trabajo. Y ya está. Y luego, ahí como ver, podemos apreciar, ya está incluso con el enlace y listo para imprimir o para enviar en línea a los interesados, ¿no? En este caso al estudiante. Y ya se tiene. Entonces, a toda esta acción se conoce como combinar correspondencia, ¿ya? ¿En qué consiste combinar correspondencia? En utilizar un procesador de texto, después una tabla y a partir de eso generar reportes o generar pues hojas, ¿ve? Acabamos de crearlo entonces con toda firma, con todo ya, listo, ¿ya? Entonces, eso es una práctica, pero ustedes me dirán, ¿y dónde está por cierto, y dónde se almacena, ¿no? De hecho, que lo sea almacenado, donde dicen una carpeta, y antes lo hemos visto, la carpeta era boleta de 2023, ¿no? Ya se la han direccionado y todo eso. Ya. Estas prácticas, colegas, a partir de todas estas prácticas, se plantean las preguntas, ¿no? Y ahí está, primero, y de hecho que ahí ya lo tengo todos los archivos generados, justamente gracias a la acción de esta casuística, ¿ya? Con número de orden, todos los detallitos, ¿ya? Ahora, ¿y dónde está bueno, la hoja eh, de texto, ¿no? O el procesador. Bueno, ya lo he mandado también a la papelera de manera automática. Claro que está, ¿no? Que lo programé y lo que quiero no es que me muestre como procesador de texto, sino como PDF. Pero no significa que no la tenga. Ahí está. Como pueden ver, también está en procesador de texto. Y
Eh, ahí lo pueden apreciar. Está en procesador de texto y normal, ¿no? Sí, está en la papelera de reciclaje, pero ya. Entonces, la idea es esa, ¿no? Que nosotros, gracias a esa casuística, hemos podido también visualizar este aspecto, ¿no? Vamos a retroceder nada más o vamos a cerrarlo, ¿ya? Y voy a volver a la pregunta. Ujú. A ver, ya, está bien. A ver, un momentito, estoy volviendo a compartirlo. Ya, entonces, ya. Voy a volver a compartir entonces la pregunta. Bien, entonces, estimados colegas, se trata de no solamente pues responder a las preguntas, sino estar preparado para cualquier casuística, ¿no? Es similar, ¿no? Entonces, por ahí la respuesta correcta sería combinar correspondencia, ¿ya? Tabla de contenido netamente está referido a también dentro de referencias, ¿ya? Referencia cruzada igual para poder hacer las ubicaciones dentro de un documento. A ver, una tabla de un gestor de base de datos, ¿cuál de los siguientes campo único de tabla? Ya, interesante esto. Esta es una buena pregunta y se maneja en base de datos, ¿ya? En, cuando en programas de base de datos, ¿ya? Acá dice, en el caso de que el equipo de estudiantes migre su tabla de hoja de cálculo a una tabla de gestor de base de datos. Genial, genial. Eso es buena. Un gestor de base de datos, ¿alguien conoce un gestor de base de datos, ejemplo? ¿Ya? Una hoja de cálculo, sí. Ahí podemos guardar los datos de los libros, por supuesto que sí. De los libros podemos guardar, pues, ¿no? En una hoja de cálculo de en Excel, en Google Sheet, en los dos, ¿no? Que generalmente casi lo conocemos. Pero quiero pasarlo a un gestor de base de datos. Por ejemplo, el SQL o ese que es en línea, muy buena, potente. MariaDB, hay otro, este, en caso en ofimática, ya me estoy olvidando ya. A ver, colegas, en ofimática de Access, ahí está. La verdad que no lo utilizo normalmente, ya. En gestor de base de datos ya todo es en línea, ¿no? Utilizamos en línea ya. ¿Ya? El Access es un gestor de base de datos. Entonces, quiero cambiar, ¿no? De una tabla de hoja de cálculo a una gestor de base de datos. ¿Cuál de los siguientes campos? ¿Cuál de los siguientes campos sería utilizado como campo único dentro de la tabla? Esta partecita, a ver, si podemos intervenir, por favor. A ver, ¿cuál de las alternativas sería la palabra clave? Ajá, es esta. Ya está. Listo, esa es la palabra clave de todo, de todo. Así estés de una hoja de cálculo a otra hoja de cálculo, de una hoja de cálculo a un procesador de texto también podrías cambiarlo, ¿por qué no? ¿Ya? Pero aquí la pregunta es más, más específico, ¿no? Y nos dice, ¿cuál de los siguientes campos sería utilizado como campo único dentro de la tabla? ¿Qué dicen, colegas? A ver, eso es sencillo. Para responder,
casi por lógica. A ver, haciendo nuestras, a ver, hay una respuesta, a ver. La C, ya, vamos a ver, gracias, maestro Santos. La C, a ver, campo único, esa es la palabra clave, campo único dentro de la tabla. A ver, eh, vamos a pensar en personas, vamos a hacerlo en personas, ¿ya? A ver, que se llame campo apellido, para identificar personas, ¿ya? Ah, apellido paterno, ya está, paterno, listo. Otro campo voy a llamarle, mm, por ejemplo, estado civil, ya está, civil, otro. Y otro campo lo voy a llamar DNI, ya está. Entonces acá igual, ¿cuál sería, en estos tres casos, ¿no? Dice, ¿cuál sería utilizado de esos tres campos, apellido paterno, estado civil y DNI? ¿Cuál sería el campo único dentro de la tabla? Sería utilizado como campo único. Esos campos únicos también se los llamamos como claves, ¿no? O llave principal, llave secundaria, cuando hemos llevado de repente algo de base de datos, ¿no? A las relaciones entre tablas, ¿no? Clave principal o llave principal también lo dicen. Por ejemplo, en este caso de apellido paterno, estado civil, ¿no? En apellido paterno no podría ser, por ejemplo, podría haber un apellido Vargas, pero Vargas, pues hay tantos Vargas. Vargas aquí, Vargas allá, Vargas al vecino, y no sé cuántos Vargas, ya está. En estado civil igual, ¿no? En- hay muchos casados, muchos solteros, etcétera, ¿no? Y en cambio en DNI no se repite ese dato es único, ¿no? Entonces eso es el campo único. Entonces es similar, ¿no? Similar entonces para esta casuística, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que estar preparados para manejar una base de datos de cualquier situación. En este caso, esto asumo que es de una biblioteca, ¿no? Para manejo de la biblioteca escolar. Puede también estar el manejo del directorio de la institución educativa, del directorio del padre de familia, directorio de trabajadores, estudiantes, etcétera, ¿no? En este caso, de la biblioteca. Entonces, autor. ¿Por qué no podía ser autor el campo único? ¿No? Porque un autor puede hacer muchos libros y por lo tanto el autor no identifica al objeto de manera única, ¿no? Por ejemplo, a ver, alguien que se me ocurre, Vargas Llosa, ya está. Tiene tantos libros, ¿no? Si yo pongo como Vargas Llosa, no identifica al objeto de manera única, en este caso a un libro. Pongo Vargas Llosa, pero no significa que me esté refiriendo a un libro específico, ¿no? Ahora, el ISBN, no sé a qué se refiere ese ISBN. A ver, a ver, vamos a ver rápidamente, no sé. Hay algunas cositas que desconozco. El ISBN es un identificador internacional único para publicaciones y monografías. Ah, ya, genial. Permite compilar y actualizar el directorio de venta de libros. Ah, mira, ve. Entonces, mira, es un identificador internacional único, dice. Pero para libros, no, sino para publicaciones, ¿ya? Monografías.
El número asignado sustituye a los largos registros de descripción bibliográfica. El ISBN permite compilar y actualizar directorio de ventas de libros y bases de datos bibliográficos, o por ejemplo, catálogo de libros impresos. ¿Ya? Listo. Entonces, también puede ser considerado como un campo único, sí. Pero veamos. El otro es código de libro. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a diferenciar el ISBN. El autor, ya eso ya es descartado, porque un autor puede escribir varios. Pero acá también está hablando de publicaciones. A ver, digamos, está hablando de vamos a tener los libros de un libro de José María Arguedas, ya está. Los ríos profundos, ya está. Los ríos profundos, ya está. Ya, etcétera, ya. Los ríos profundos, ya está. Pero este es del año 2023. ¿Cuántos tiras, cuántos ejemplares se ha producido? Se ha producido, digamos, 10.000 ejemplares. 10.000 ejemplares, ¿ya? Y el ISBN, ese número, bueno, según lo que estamos viendo, dice representa a la publicación, ¿ya? A la publicación. ¿Ya? Pero no me está diciendo, y es más, no me está diciendo que representa a cada libro, a cada ejemplar. A los 10.000 ejemplares es el único nombre, el único identificador SBN, ¿no? SBN, ISBN. Para los 10.000 es lo mismo, para los 10.000 ejemplares, digamos. Pero si en nuestra biblioteca nosotros queremos identificar a un solo, tenemos 5 ejemplares. Esos 5 ejemplares tendrán pues ¿no? Un código específico que diga, por ejemplo, mm, a ver, diga José María Arguedas, Los Ríos Profundos, ya está, como inicial, y que sea del 2023 y _1. Ya, eso yo puedo de repente tomar como un código, ¿no es cierto? Tomar como un código. Ya está. ¿No? José María Arguedas, Los Ríos Profundos, del año 2023, _1. De repente eso puede ser un criterio de codificación del libro. Yo creo que los bibliotecarios tienen un montón. Pero acá la pregunta dice, ¿cuál sería utilizado como campo único dentro de la tabla? El autor no podría ser, obviamente, porque no solamente escribe un libro. El ISBN es un código que representa a la producción, ¿no? En grandes cantidades. Pero no representa a un objeto como único. De ahí entonces podemos deducir que la respuesta sería el código libro. Pero si por ahí de repente no existiera esta alternativa código libro, entonces quien subiría de repente de posible respuesta sería el SISBN, ¿no? Entonces, de esa manera terminamos resolviendo esta casuística, colega. ¿Ya? Listo. ¿Qué más tenemos? ¿Alguna otra? A ver. Ya, ya. Vamos a entonces retomar. Acá hay algunas otras casuísticas. Ya, allá. Otro también similar al uso del software. Eh,
Una docente ha elaborado un software educativo y lo ha compartido para que los usuarios puedan utilizarlo con algunas condiciones, como por ejemplo, reconocimiento de autoría, uso sin fin comercial, entre otros. Ya, de este tipo van a venir preguntas, sí o sí. Eso ya es un hecho. ¿Ya? Nos dice qué tipo de licencia podría obtener el software elaborado por la docente. O sea, dice que la docente ha elaborado un software educativo. ¿Ya? De repente lo ha elaborado utilizando el Ardora, el Excel Learning, no sé, algún, utilizando el Java Clicks, etcétera, ¿no? Pero ha hecho un pequeño software educativo y lo ha compartido para que los usuarios utilicen, ¿no? Pero le dice, ¿no? La única condición es que por lo menos me reconozcan la autoría y que lo usen sin fin comercial, ¿ya? Entre otras condiciones, dice, porque acá no hay solamente dos condiciones, hay más condiciones. Pide a los usuarios que les reconozcan la autoría, ¿ya? Listo, esa es la primera pista. Otro, que lo usen no más que nada para fines académicos, que no para que lo vendan. Ya está, es otra. ¿Qué más? Otros, o sea, también hay otras condiciones. No lo explicita, pero no solamente son dos condiciones, es más condiciones. Y la pregunta es, ¿no? ¿Qué tipo de licencia? O sea, me estaba hablando tipo de licencia. ¿Ya? Tipo de licencia. Si me habla de tipo de licencia, está preguntando por el tipo de licencia que podría tener el software elaborado por la docente. Si me dice qué tipo de licencia, entonces las alternativas son tipos de licencia. Ahora, si está compartiendo y solamente está pidiendo, ¿sabe qué cosa? Que me reconozcas como autor, ¿ya? Estoy compartiéndote y que no estés vendiendo, pues, eh, lo que yo te he compartido, no estés ahí. No lo hagas con fines comerciales, ¿no? Y otras. Si hay algo que no, que te está pidiendo que no está en venta, no está vendido, no tiene un costo, ¿ya? ¿Cuál de ellos desde hace rato se descarta? A ver, repito. Si te dice que sabes qué cosa, normal, te la doy, el programita, el aplicativo te la doy y úsalo. Pero ¿sabe qué? No lo vendas. Ya, ¿cuál de los tipos de licencia hace rato ya se descarta en este caso, con esas condiciones? A ver, la que se descarta de esas tres alternativas. Que las tres son licencias, sí, tipo de licencia. A ver, colega, ¿cuál es la licencia contraria a esas condiciones? A ver, colegas, vamos a analizar, ¿ya? Vamos a analizar. A ver. La AB. A ver, vamos a ver. Ya, gracias, maestro. A ver. Y copy es copiar, copia. Left es copia izquierda, ¿no? Bueno, es lo que literalmente lo entiendo. El otro es copy, de copia, copia. Y el otro es derecho, derecho de copia. Y el otro es creación, dice creación de crear o creatividad. Y común es de comunidad, público o entre todos, ¿no? Ya está. De todas estas,
el que te restringe totalmente, en el que te dice, oye, sí o sí tienes que pagar si quieres usar, o por lo menos aunque sea, mira, a más te voy a dar para que lo mires las tres primeras hojas y el resto lo pagas, ¿no? O al más te voy a dar una pruebita de, no sé, 20 minutos para que lo veas y luego ya me la pagas, es el copyright, ¿ya? El copyright es una licencia de derecho de copia, ¿no? Pero vamos a ver los tipos de licencia para poder, un poquito más, tipos de licencia, ¿no? En software, tipos de licencia en software, ¿ya? El que yo conozco son nada más dos, ¿ya? Solamente yo conozco dos tipos de licencia, ¿no? Una de los tipos de licencia es a ver, de propiedad, pero aunque, a ver, vamos a ver con ustedes, ¿ya? Las licencias de software suelen ser de tres tipos, dice, ¿no? A ver, una de ellas que sean propietarias, o sea, de propiedad, son licencias privadas, y otras son de licencia libre, y el otro dice de código abierto. Ya, bueno. En, por ejemplo, en la licencia de software libre, ¿ya? Básicamente, estimados colegas, solamente hay dos tipos de licencias, ¿ya? Para ustedes y para mí. Es la licencia privada, que sí o sí tienes que pagar, y el otro es que es el libre, ¿no? De software libre. Nada más. Software pagado y software libre. Hablando de software estamos, ¿no? No estamos en otro, ¿no? Hablando de software. Software educativo, ya es un software. Entonces, ¿cuáles serían los tipos de licencia que puede haber? Dos, ¿ya? La licencia pagada y la licencia libre. Listo. Ahora, ¿y qué cosa será la Creative Commons? También será la pagada o la libre, ¿no? La Creative Commons es la libre, ¿ya? Ah, licencia, ya. A ver, Commons, ¿qué significa? Vamos a ver. Dice licencia Creative Commons son modelos de contratos que sirven para otorgar públicamente el derecho a utilizar una publicación protegida por derechos de autor. Entre menos restricciones implica una licencia, mayores serán las posibilidades de utilizar. Pues es, esto de la Creative Commons es parte de la licencia de libre, ¿ya? Es parte de la licencia libre. Y dentro de los commons podemos encontrar varias variantes, ¿ya? Variantes. Variantes tales como que te piden que ese software, por ejemplo, acá ahora con la docente ha sido, la docente dijo, ¿no? Que solicito reconocimiento de mi autoría. Ya está. En el que cuando uses o cuando derives, debes hacer, debes hacer referencia del autor. Otra, que además de otro reconocimiento de la autoría, te pide otro más. Puedes usarlo, que me reconozcas, pero por favor no lo comercies. Ya está. No comerciable. Entonces ya se agrega otra condición. ¿Ya? Otro, que me reconozcas, ya como autor, ¿ya? Y por favor, lo puedes usar sin fines comerciales, ¿ya? Y además, te doy el permiso para que puedas compartir. Así como yo te compartí, que sigas compartiendo con los demás, ¿no? Esa es otra característica del Creative Commons. Otra, que sí pues, también puede ser el reconocimiento de la autoría no comercial,
y que no puedas derivar. A partir de ese trabajo, lo tienes que mantener igual, ¿no? Su estructura, su uso, etcétera. Y así, donde dice también el conocimiento compartir igual, solamente que lo conozcas y compartas. Como también hay otros que no lo estoy viendo en este momento, que sí puedes también comerciar también. Hay software con licencias en el que puedes copiar, acomodar, reeditar, derivarlo, empaquetarlo, incluso venderlo. Sí, sí hay software con esa licencia. ¿Ya? En este caso solamente hay los 6 tipos, ¿no? Nos muestra, pero hay más. ¿Ya? Pero lo más importante en este momento es que nosotros sepamos reconocer, estimados colegas, que hay 2 tipos de licencia. Licencia pagada y licencia libre. ¿Ya? El de código abierto, justamente a eso está dentro del el código abierto de software libre. ¿Ya? Y dentro del software libre ya hay estas derivaciones, ¿no? Donde dice 6 tipos de licencia de Creative Commons. Listo. Entonces, ¿y qué cosa es el copyleft? ¿Qué será? ¿Será si es copia a la derecha, el otro es copia a la izquierda, derecho de autor y el otro es izquierda de autor? No, no sé. Ya, vamos a ver. Copy left. Si bien es cierto, el copyright te priva totalmente que tú tengas de manera gratuita o libre el producto. ¿No? Tienes que pagarlo, sí o sí. En cambio, el copyleft dice, es el término que se utiliza en el ámbito informático. Ah, ya, qué bien. Netamente, por ejemplo, para casos copyleft de algún libro, no podemos hablar. ¿Ya? Más que nada vamos a hablar ¿no? Del libro, pero de repente más que nada de software, más que nada. Y se aplica de manera análoga a la creación literaria y artística para designar el tipo de protección jurídica que confiere determinada licencia que garantiza el derecho de cualquier eh, de cualquier usuario a utilizar, modificar, distribuir, etcétera. Bueno, mm, ya, en este caso, el copyleft es una alternativa al copyright, ¿no? En el que te dan permisos para que puedas hacer copias, ya sea con fines de lucro o sin ellas, ¿no? Entonces, se puede también considerar como licencia, sí, pero repito, hay solamente 2 tipos de licencias, ¿ya? Licencia privada y licencia libre. Listo. Pasamos a otro. Aquí hay una casuística simpática, estimados colegas. A ver, bueno, es más técnico. Un equipo de estudiantes ha diseñado un prototipo de una vivienda en 3D en la computadora A de la IP y ha impreso un ejemplar de prototipo en calidad fotográfica. ¿Ya? Alta calidad, ¿no? Luego de presentar su prototipo, el docente le solicita imprimir un ejemplar adicional con la misma calidad de impresión, la misma calidad de impresión. Los estudiantes se dirigen al aula de innovación, pero esta vez utilizan la computadora B. Hay otra computadora, ¿no? Y la misma impresora, pero la misma impresora, o sea, si me estoy pensando que la impresora está en red, pues, ¿no? Seguramente está conectado y a un switch, por ejemplo. Nosotros podemos conectar a un switch e imprimir por ejemplo, un salón tiene 30 computadoras, no, 20 en mi caso, ¿no? 24 computadoras. Y puedo solicitar, a ver chicos, ya hagan su trabajo, por ejemplo, de Scratch, ya está ya, toda la secuencia
de hacer un pequeña historieta interactiva. Listo. Todos hagan su proyectito. Listo. Y desde sus sitios ahora impriman para que puedan adjuntar a su portafolio, lo puedo decir, ¿no? Entonces, y en el aula de innovación hay una sola computadora. Ya tienen 30 hojas ya. Siempre una hoja por cada estudiante. Listo. Ya está cargado y está prendido. Y impriman. Y listo. Entonces, imprimen con la misma impresora, bueno. Y así es. ¿Y la impresora dónde debe estar conectado? ¿En una computadora? ¿En una de las computadoras? ¿O puede estar conectado al switch? ¿No? No sé qué dicen ustedes. A ver, colegas. Un caso real. ¿Debe estar conectado a una computadora o debe estar conectado al switch, la impresora, para que todos los integrantes del aula de innovación impriman, pues tengan la oportunidad de imprimir? O a veces hay docentes que van, bueno, a hacer uso del aula de innovación y dicen, quiero sacar mi copia, yo también, y todo el mundo quiere sacar su copia desde la máquina donde están trabajando. ¿Cuál sería la solución, colegas? Que esté conectado a una computadora y que le lleven, que le manden a la computadora con USB y que se lo imprima haciendo una cola. ¿Cómo sería? Bien, para ilustrarlos, ¿ya? Este, se puede hacer las dos formas, colegas, ¿ya? Puede estar, por ejemplo, en este caso, en la computadora A, puede estar conectado a la impresora y desde otras impresoras, perdón, desde otras computadoras se pueden imprimir. La más recomendable sería que esté conectado al switch. Ya, muchas impresoras ya actualmente tienen una entrada con RJ45 y pues se comporta como una computadora más, ¿no? A ver, ya, genial. ¿Cuáles son las alternativas? Gracias, Matt. Las alternativas son las siguientes. Ya, ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, tiene razón. A ver, un momentito. A ver, a ver. Mm, especificaciones técnicas de la computadora por... Ah, tiene razón. Acá hay en la siguiente pregunta que dice, ya, sí. Gracias, maestro. Gracias. Gracias por la pregunta. Dice, ¿cuál de las siguientes especificaciones técnicas de la computadora interviene directamente en el problema mencionado por los estudiantes? El tipo de disco de las computadoras, el sistema operativo de las computadoras, la capacidad de la memoria RAM de las computadoras. Muy bien. Sí. A ver, la respuesta a las alternativas a esta pregunta, ¿no? Ese es el problema. Se presentan las especificaciones, ya todo eso. ¿Ya? Y dice, ¿qué es lo que ha pasado? Los estudiantes notan que este proceso demora casi el doble de tiempo que en la computadora A. Dice, los estudiantes copiaron el archivo al disco duro de almacenamiento de la computadora B. Luego, durante el proceso de impresión del ejemplar de la computadora, en la computadora B, los estudiantes notaron que el proceso demora el doble de tiempo. A continuación se presentan las especificaciones técnicas de la computadora por los estudiantes. Ahí está la computadora A, las características que tiene la computadora A,
las características que tiene la computadora B, ¿ya? Eh, ya, en respecto al disco duro, ambos tienen 500 gigabytes. Respecto al tipo de disco de almacenamiento, la computadora A tiene un disco duro antiguo, disco duro rígido, dice, ¿no? Antiguo, la HDD. En cambio, la computadora B, donde demora el doble, incluso tiene el sólido, que es la más actual y la más veloz. La capacidad de la computadora A, que lo hizo rápido, tiene una RAM de 8 gigas. La computadora B tiene 12 gigas. Velocidad del procesador, del microprocesador, bueno, son iguales en este caso. Y el sistema operativo de la computadora es 64 bits y de la B es 32 bits. Mm, Aquí, respecto a hardware, estimados colegas, respecto a hardware, pues la computadora B, si me preguntaran, oye, ¿cuál de estas computadoras te gustaría llevarte? Quisieras tenerla, la A o la B. Hace rato, ojos cerrados. Yo le digo la B. Tiene 12 gigas de memoria RAM y tiene un disco sólido. Y encima, tiene la misma capacidad de disco. Por lo tanto, me conviene la B. Pero en la práctica, dice, en la práctica, los estudiantes notan que imprimen en doble de tiempo que la computadora. Y entonces viene la pregunta, ¿cuál de las siguientes especificaciones técnicas de las computadoras interviene directamente? O sea, el problema, ¿dónde radica, no? En el problema mencionado por los estudiantes. ¿Será tipo de disco de las computadoras? ¿Sistema operativo de las computadoras? ¿O la capacidad RAM de las computadoras? ¿Cuál de ellos dicen ustedes, colegas? Ahí está, bien, maestro Oscar. Claro, claro, exactamente, maestro Oscar. Eso, esa sería la idea, ¿no? Oiga, yo lo que quiero es la segunda computadora, me lo das y esa me la llevo ya, así, ojos cerrados. Pero tendría que, por supuesto, cambiar el sistema operativo. Claro, sí, así es. Y eso ya está, ya venimos hablando, bueno, con esto más de una vez. El, Cuando nosotros instalamos a nuestras computadoras el sistema operativo, el de 64 bits va a ser más veloz, más robusto, tanto en la ejecución de tareas, en la ejecución de aplicativos. Es más estable, ¿ya? ¿Por qué? Porque aprovecha mucho mejor su capacidad de la RAM, ¿no? En el procesamiento. En cambio, un sistema operativo de 32 bits, pues trabaja, digamos, ¿no? A un 70, 60, 70%, ¿no? De su capacidad. Y justamente ese es el problema por el cual a veces sucede, ¿no? Que con una determinada computadora, aunque viejita, dice, ¿no? Uy, lo he impreso rápido y una alta calidad y rápido lo ha sacado. Y esa computadora que acabas de comprar, que es nuevecita, ¿no? Y todo eso, tiene, no sé qué cosa, tiene algún desperfecto que no, ¿no? Entonces, es importante fijarnos y también aconsejar, ¿no? A los usuarios, a los amigos, a quienes también de repente asesoramos, ¿no? Chequearlo, el tipo de sistema operativo que tiene, ¿no? Entonces, si es de 64 bits. Por lo tanto, a ver, la alternativa sería la B, el sistema operativo de las computadoras, ese es el problema. Ni siquiera es el disco, ¿no? En disco, tanto en disco como en memoria y todas las otras características prácticamente. Si nosotros nos fijamos,
la computadora B tiene mejor performance, ¿no? Excepto el sistema operativo. ¿Eh? Fácil de darse cuenta también. Entonces, ahora el otro detallito para ya culminar lo que les decía. Colegas, en un aula de innovación podemos tener una impresora y esa impresora puede estar directamente conectado en el router o en el switch y los usuarios pueden imprimir directamente, ¿no? Ya sea a través del cable o a través de su celular, si es que tienen, o a través también de su laptop. ¿Ya no? Si tiene todavía una función inalámbrica, fácil todavía, mejor. Eh, Ahora, el otro procedimiento es bastante antiguo, es poco mm, efectivo, pero ya muchísimas veces usado, ¿no? En el que tú tienes la computadora como docente de innovación y a tu computadora está conectado la impresora y la impresora está compartido desde tu computadora, ¿no? En red, ya sea forma inalámbrica o forma con el cable. Y siempre en cuando tu computadora esté prendido y la impresora esté prendida, podrán imprimir todos los participantes, los usuarios del aula de innovación. ¿Ya? Ese es un estilo antiguo. ¿Ya? Actualmente hay que implementar, digo, porque hay que siempre renovar colegas, hay que actualizar. Lo más recomendable, tener la impresora conectada a nuestro switch o a nuestro router, de tal manera que pueda imprimirse sin necesidad de que tu computador esté prendido. ¿Ya? Simplemente los usuarios que pueden hacer cuando necesitan usar, entonces, y a veces pasa, ¿no? Que los docentes de aula de innovación estamos trabajando una cosa, otra cosa, un montón, ¿no? Pero siempre tenemos pues, los colegas que a veces nos dice, oh, por favor, quisiera, quiero una impresioncita. Genial, le digo, ¿no? Yo le digo, normal, ¿no? Genial, venga usted y traiga su papelito e imprima, no hay problema. Entonces ya, lo único que hago es prendérselo la impresora y le digo, no, agarra cualquiera de las máquinas y ya, prepara tu, ¿no? Insértalo tu CV, prepáralo y mándalo, imprimir. Entonces ellos imprimen, ¿no? Directamente. Eh, ya sea desde su tableta, desde su celular, de su laptop o de la PC, ¿no? Que está en el aula de innovación. Entonces eso es importante, ¿no? De tal manera que hay más apertura y también, ¿no? Los colegas también lo ven bastante atractivo a tu aula de innovación. Entonces, vamos por ese lugar. Bien, para terminar, aquí tengo un detallito, una pregunta simpática. Dice, aunque aquí está, a ver, se observa la siguiente teclado en la computadora, ¿no? Aunque la figura está mal. Y en todo caso, esto lo hacemos a la próxima. Bien, colegas, eso ha sido todo por hoy día. Más bien agradecerles, estimados colegas, y si siempre este, instarles a seguir mejorando, a seguir aprendiendo y seguir compartiendo. Si tienen ustedes algunas otras experiencias que podamos compartir, genial, maestros. Más bien agradecerles. Muy buenas noches, gracias.